Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso de MySQL que estamos dictando en JGA IT Pro. Para poder comenzar en este curso nosotros debemos saber qué es MySQL, como lo llamamos más comúnmente, y debemos conocer qué es el lenguaje estructurado de consultas. Para esto vamos a ver qué es MySQL, qué es primero SQL o SQL, qué es lo primero que debemos conocer acerca de este lenguaje estructurado de consultas. Este es un lenguaje de programación estándar e interactivo para la obtención de información desde una base de datos y para actualizarla. Aunque SQL o SQL es a la vez un ANSI y una norma ISO, muchos productos de base de datos soportan SQL con extensiones propietarias al lenguaje estándar. Las consultas toman la forma de un lenguaje de comandos que permite seleccionar, insertar, actualizar, averiguar la ubicación de los datos y más. También hay una interfaz de programación. Entonces, para poder nosotros entrar en este mundo de MySQL o de MySQL, debemos conocer acerca de lo que es el lenguaje estructurado de consulta, que es el que nos va a servir para nosotros poder realizar las consultas, la creación de base de datos, la inserción de registros, actualizar y averiguar, por ejemplo, la ubicación de estos datos. Para esto es importante, ¿por qué? SQL es muy importante debido a que nosotros vamos a poder gestionar cualquier motor de base de datos que esté basado en SQL de la misma forma, independiente de cuál sea su vendor o cuál sea su objetivo. Ahora sí, miremos qué es MySQL. MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional de código abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado SQL. MySQL hace parte de Oracle. Y tenemos diferentes versiones de MySQL, unas desarrolladas para poder tener de forma de código abierto, de forma gratuita, o lo que es open source. Y también tenemos otras basadas en sistemas para empresas o versiones enterprise. MySQL se ejecuta en prácticamente todas las plataformas, incluyendo Linux, Unix y Windows, a pesar de que se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones. MySQL se asocia más con las aplicaciones basadas en la web. Prácticamente todo lo que tú conoces en internet que tiene una base de datos o que tiene una estructura de base de datos está conectado con MySQL. MySQL es ese motor de base de datos que prácticamente domina todo internet. Y la publicación en línea. Y es un componente importante de una pila empresarial de código abierto llamado LAMP. LAMP es una plataforma de desarrollo web que utiliza Linux como sistema operativo, Apache como servidor web, MySQL como sistema de gestión de base de datos relacional y PHP como lenguaje de programación orientado a objetos. A veces Perl o Python se utiliza en lugar de PHP. Entonces MySQL lo podemos encontrar en todo casi internet. Todo servidor, todo blog que ustedes encuentren en WordPress o en otras plataformas tiene una base de datos MySQL. Todo desarrollo para lo que es PHP tiene una base de datos MySQL, así mismo como Perl o como Python. Entonces vemos cuál es la importancia de MySQL para lo que es internet. Existen sistemas de gestión de base de datos y estos son los que utilizan el soporte con SQL. Ya no estamos hablando de MySQL. Debemos diferenciar entre hablar de MySQL, el motor de base de datos, y SQL es el lenguaje de estructuración para consultas, con lo cual nosotros vamos a operar o vamos a administrar nuestro motor de base de datos y que nosotros vamos a poder crear registro, crear base de datos, insertar y todo lo que ya conocemos. Estos son algunos de los sistemas de bases de datos o motores de bases de datos, como se les conoce, que soportan SQL. Tenemos DB2, Firebird, HCQL, Informix, Interbase, MariaDB, Microsoft SQL Server, MySQL. Oracle también tiene un soporte de lo que es SQL, Postgres SQL, Pervasive SQL, SQLite y Sybase Ace también soporta lo que es SQL. Entre ellos tenemos los más populares, que tenemos lo que es Microsoft SQL Server, que también utiliza el soporte de SQL. Tenemos MySQL, Oracle y Postgres también es muy popular. Entonces vemos que si nosotros conocemos el lenguaje estructurado de consultas SQL, nosotros vamos a poder manejar o vamos a poder utilizar cualquiera de estos motores de base de datos que están basados en SQL. Por eso es importante nosotros
aprender muy bien lo que es el lenguaje de estructura de consulta. Y aunque este curso no está tanto orientado al tema del lenguaje SQL, sí vamos a estar viendo muchos de sus sentencias para poder nosotros administrar lo que es MySQL en este curso de bases de datos que tiene JGA IT Pro para ti en nuestro canal en youtube.com/JGA IT Pro.